A lo largo de este espacio hemos platicado acerca de un tema fundamental, el regreso a clases y, por supuesto, el inicio del ciclo escolar 2021-2022. Veíamos al gobierno federal y algunas entidades presumir de este retorno de manera presencial. Sin embargo, en recorridos hechos por el equipo de Mega Noticias pudimos constatarlo. Algunas escuelas solamente con regreso a clases de unos cuantos alumnos. Lo que se percibe en este primer día de clases es sin duda desorden, como si no se hubiera planeado o si no se hubiera previsto realmente lo que sucedería desde temprano. Ese es el tema que hoy le voy a poner sobre la mesa a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández, quienes ya se incorporan a esta transmisión. Bienvenidos, me despido, los veo mañana. Gracias, Magda. Bueno, yo creo que lo ha dicho con todas sus palabras, Víctor, lo ha dicho con todas sus palabras, Magda. Desorden. Esa es exactamente la palabra que yo utilizaría en este regreso a clases luego de 17 meses de que inició esta pandemia, que se cerraron las aulas y que, bueno, pues tenemos el regreso supuestamente a partir de hoy, el inicio del ciclo escolar de estos 25 millones de estudiantes, 2 millones de maestros a nivel nacional, más de 200,000 escuelas y algunas de ellas todavía con problemas luego del vandalismo, en fin. Y aquí, después de escuchar toda la mañana aquí en Mega Noticias este regreso, que por un lado el gobierno federal dicta una política de regreso a clases, llueve, trueno, relampaguee, y la realidad, Víctor, nos dice que sí, muchas escuelas, las que pudieron, las que estaban en condiciones, las que recibieron el apoyo de padres de familia, los maestros, desde luego, como el gran equipo de las escuelas, lograron este día un inicio de clases presenciales. Y el gran dilema para muchas familias fue, bueno, regresar a clases en medio de esta tercera ola, donde sabemos que va a haber contagios, es inevitable que esto de alguna forma va a continuar porque la pandemia continúa, porque tenemos un bajo nivel de vacunación a nivel nacional y bueno, pues esto de alguna forma va a ser, digamos, natural que vaya a haber algún tipo de contagios y esto, bueno, pues es parte del dilema de este regreso a clases. En un primer comentario, Víctor, que quiero hacer, desorden desde mi particular punto de vista, es este inicio de este lunes del ciclo escolar. Raúl, correcto el término, sin embargo, lo que no estaría yo muy de acuerdo es en la generalización. Creo que con todo y esto, en donde sí es cierto, hay partes donde ha predominado el desorden. En algunos estados se han hecho mejores esfuerzos que en otros. Claro. Escuchábamos algunas de las organizaciones que han seguido de manera muy puntual, organizaciones de la sociedad civil que han estado cuidando el proceso también, cómo reconocen que por lo menos 9 estados, aquí los tengo algunos de ellos, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes, Quintana Roo, por lo menos se dieron el tiempo de tratar de organizar un esquema que les permitiera este regreso a clases lo más ordenado posible. Digo posible porque evidentemente también enfrentaron las limitaciones propias de todo el rezago educativo del que tú y yo ya hemos hablado y que es ancestral en este país. Las deficiencias en las escuelas que no solo se presentan en el norte, en el sur del país, también en el norte y en la propia Ciudad de México, escuelas sin drenaje, sin luz, sin agua en los baños, sin baño en algunos casos. Entonces, sí, cierto, algunos estados hicieron un mayor esfuerzo que otros aquí también se reconoce, desgraciadamente, siguen siendo los estados donde prevalece la pobreza y la marginación, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, que también presentan realidades y dimensiones muy diferentes a las que pudiéramos tener nosotros en otras partes del país. Aquí creo que más que ponernos a analizar o a discutir si se hicieron bien o mal las cosas, que ya sabemos las limitaciones de nuestro sistema educativo en el ámbito federal, que finalmente fue una reducción a generalidades, desde que iban el uso de gel hasta lavarte las manos, la sana distancia y zonas aireadas. Debemos enfatizar mucho que el gran trabajo es el que se haga a partir de este momento, el que se pueda hacer en las escuelas ventiladas, escuelas con una distancia razonable, escuelas con la utilización del gel, disposición del agua, en fin, lo que ya sabemos, maestros preparados, niños educados también, la utilización del cubrebocas, niños que vayan bien preparados desde sus casas, sabiendo que no deben compartir el cubrebocas, como se ha hecho mención en algunos memes, en fin, yo creo que esa es la estrategia que ahora hay que insistir
insistir mucho y mantener, y como bien dijiste tú, esto no nos va a excluir de que en unas semanas más tengamos que reportar desafortunadamente algunos casos, pero lo importante es qué se va a hacer cuando esos casos se presenten. Sí, sí, a ver, tienes toda la razón, desde luego, déjame matizar el tema, quizás del desorden más bien desordenado, ¿sí? Donde no se puede generalizar, donde hay una ausencia de una señal clara del gobierno federal, donde hay una secretaria de Educación, Delfina Gómez, que se le preguntó cuántas escuelas van a regresar y no tuvo ni la menor idea para poder responder una pregunta tan esencial en este tiempo. Y bueno, esto es precisamente lo que ha permitido que muchas entidades donde los secretarios y donde los gobiernos de alguna forma pudieron impulsar estas pruebas pilotos, donde pudieron empezar con cápsulas y donde pudieron de alguna forma prever lo que iba a suceder. A ver, Víctor, lo que es inaceptable, sí, y coincido contigo, o sea, ya lo del pasado, ya, pero hacia adelante, ¿qué vamos a hacer? Pero es inaceptable que 17 meses después de la pandemia, ¿sí?, no se haya previsto, ¿sí?, este regreso híbrido que en muchas partes del mundo supuestamente está operando, este regreso presencial donde vemos alumnos que llegaron a sus escuelas, que están, pero la otra mitad no sabe qué va a pasar, o los que sus padres de familia señalaron que no están de acuerdo con una situación presencial porque sienten que está en riesgo precisamente su ser querido. Y eso, Víctor, de alguna forma nos lleva a una falta de presupuesto. No hubo presupuesto en las escuelas para limpiarlas, desinfectarlas, y lo que sucedió fue lo que los padres de familia hicieron, o estatalmente o municipalmente hicieron. No hubo un acompañamiento para saber hoy que les están informando que los alumnos que no acudieron en forma presencial, sí, bueno, pues los padres de familia tendrán que atenderlos pues como Dios les dé a entender, porque los maestros no van a atender la virtualidad. Y lo que ya se decía hace unos minutos aquí en este mismo canal por parte del presidente de Mexicanos Primero, bueno, el programa de Aprendamos en Casa, pues finalmente no dio lo suficiente para haber actualizado. O sea, pasaron muchos meses, Víctor, para haber preparado algo, no se hizo, y bueno, hoy vemos este desorden, por llamarlo de una forma, en el que a los que pudieron regresaron, los que no, pues están a su suerte, en medio también de otros temas y elementos como el huracán que afectó gran parte de las costas de los estados del Pacífico, que es entendible, sí, el tema desde luego de la pandemia, que hay muchos padres de familia que siguen buscando proteger a sus hijos y a sus seres queridos, y bueno, pues también la decisión que han tomado algunas organizaciones, como la misma Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ellos dijeron, las condiciones no están para regresar, ellos lo que ellos consideran, no regresan en lo que dan atención a la Ciudad de México, a Oaxaca, a Guerrero y también a lo que es precisamente Chiapas. En fin, me parece que yo podría redondear esto como un desordenado regreso a clases, donde los que pudieron y tienen las herramientas para hacerlo, Víctor, lo van a hacer. Lamentablemente los que no, y esto abre esa brecha gigantesca entre los que pueden y los que no pueden, y lamentablemente el rezago, como tú bien lo dices, se va a notar cada día más. Mira, en el caso de la coordinadora, yo creo que para la coordinadora jamás habrá un gran momento, un buen momento para el regreso a clases. Hasta donde tengo entendido, ya tienen varios años que no se concluye un ciclo normal en Oaxaca para los niños. Qué desfortuna, y qué tristeza para estos pequeñitos que de por sí viven en un estado rezagado y quedan aún más rezagados ante la actitud que toma este sindicato, que para mi gusto está completamente distanciado del amor por los niños y la educación, argumentando sus derechos, sus prerrogativas y su fuerza política. Desafortunadamente no ha habido aún todavía una fuerza real que los pueda frenar o los pueda anular en beneficio de los niños. Duro paquete para un estado como Oaxaca o Chiapas, claro. En fin, por un lado. Y por el otro lado, pues una realidad que también es inevitable, Raúl. Estamos, bien lo decías tú, al final del día todo es cuestión de dineros y presupuestos. México sigue siendo un país que invierte un promedio de 6.5 en educación, cuando en la OCDE el mínimo que te piden es de 8% para poder realmente mantener un nivel de educación estándar y positivo.
situación complicada, pero vuelvo al punto, no nos queda más que entrar con lo que tenemos, Raúl, en este momento y apelar a la cordura, a la creatividad, a la capacidad de los maestros, heroicos, por cierto, muchos de ellos, heroico también el papel de muchos padres de familia. Mira, yo hoy en la mañana veía cuadros muy tiernos, de madres esforzadas, llevando a su niña con todo su cubrebocas, arregladitas, peinaditos, bañaditos y con mucho entusiasmo los pequeñitos, cosa que se me hizo fantástico. Espero que así como van en su presentación, vayan también aleccionados y sepan que ellos son parte fundamental también para evitar este problema. Ver a lo que viene y luego, Raúl, saber qué vamos a hacer. Si se presenta un niño, ¿qué vamos a hacer? ¿Cerramos el aula? ¿Cerramos la escuela? ¿Cancelamos el salón? ¿Verificamos a los niños nada más? ¿Cancelamos las clases? Esas son preguntas a las cuales tendrá que resolver cada directivo, cada profesor. Los estados han trabajado en eso. Te puedo hablar del estado de Jalisco, concretamente el estado de Querétaro, donde ya hay un protocolo, donde qué hacer exactamente con seguridad si hay un niño que tenga, que se infecte, ese grupo, pero no se va a cerrar la escuela, se cerrará solamente ese grupo y ese salón, ¿sí? De alguna forma, de grupos menores de 25 alumnos que son los que estarán operando. En fin, como tú dices, yo creo que esta semana va a ser clave y yo tengo esperanza también que conforme se apresure la vacunación, que ojalá el gobierno federal le meta esos 14 o 18 millones de vacunas que están almacenadas, ¿sí? Se apliquen especialmente a la población que está, los más jóvenes de alguna forma, y que pueda de alguna forma crecer este número, por un lado, número de vacunados. Segundo, sí, que haya los apoyos necesarios de presupuesto para rehabilitar pues estas escuelas, que se habla que puede ser un 20% de las escuelas que no tienen, algunas de ellas, ni agua, Víctor, como ha quedado demostrado. Y esto es importante también hacia adelante. Y un tercer punto que me parece fundamental, los padres de familia tendrán que ir valorando si siguen presencial, si siguen virtual, conforme vayan viendo que los protocolos funcionan y que hay seguridad para sus hijos. En fin, creo que esta semana va a ser clave y hacia adelante iremos viendo qué va a pasar. Pero que va a haber contagios, Víctor, me parece que esto hay que contemplarlo, debe ser, porque así es el contacto de las personas, y ojalá en todas las escuelas hubiera protocolos suficientes para que fueran los menos posibles y que también no contagien a sus seres queridos, a los adultos de casa. Así es que, bueno, ya veremos hacia adelante qué va a pasar. Y estaremos atentos, Raúl. Te mando un saludo afectuoso. Gracias.